Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes 26 de septiembre del año 2017, mesa de análisis internacional. Mesa con tres voces, la de Susana Mangana, que ya identificaron, buen día. Buenos días, Emiliano. La de Leonel Harari, buen día. Buenos días para todos. No sabía si decir Leonel o Leo, me quedé ahí en Leo la... alcanza y sobra. ¿Con eso alcanza? Sí, Bien. sobra. Y Gustavo Calvo, que vuelve a acompañarnos. Buen día, Gustavo. ¿Qué tal, Emiliano? Buenos días. Tenemos dos grandes temas y después, bueno, un picoteo en el final. Vamos al primero de los puntos. El gobierno regional de Cataluña continúa con sus planes de celebrar la consulta independentista el próximo domingo 1 de octubre, a pesar de que el Tribunal Constitucional español suspendió la ley votada por el Parlamento local que regula el referéndum y también suspendió el decreto que lo convoca. Luego de la resolución judicial y como siguieron los actos y movilizaciones en pro de la votación, el gobierno central ordenó arrestos de varios altos funcionarios de la Generalitat, hecho por el cual el presidente español Mariano Rajoy recibió acusaciones de que en su país hay presos políticos. La Guardia Civil además incautó en Barcelona millones de papeletas con la pregunta ¿quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república? De todos modos, entidades independentistas aseguraron haber repartido ya 1 millón de esos impresos. Están a tiempo de evitar males mayores, dijo Rajoy a los separatistas e insistió en que no renunciará a ninguno de los instrumentos que el Estado tiene, que el Estado de Derecho proporciona para evitar que la sinrazón de unos pocos la sufran el conjunto de los ciudadanos. Del otro lado, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que mantiene su propósito de realizar la consulta, dijo que tiene preparadas 6.000 urnas para el referéndum. Ahora, no reveló dónde están y uno de los detalles pintorescos de la cosa es la búsqueda de esas urnas. Sí, pero no sé si da para la risa, ¿no? Es serio, ¿no? Tiene aspectos tragicómicos, pero es serio el panorama. Susana, por ejemplo, que es española, está muy preocupada. Empezamos contigo, por lo menos con un breve apunte. Sí, yo estoy muy confundida, ¿no? O sea, yo a esto tengo distintas maneras de abordarlo, de mirarlo. Si uno quiere buscar las razones, las causas, puede pensar más fríamente, pero como tú dices, finalmente yo me siento española, oriunda, sí, del País Vasco, con un pie también en Galicia por los orígenes paternos y maternos, o sea, por mis orígenes ancestrales, pero me daría mucha pena esa independencia de Cataluña y además inmediatamente los vascos tendrían toda la razón para plantear un referéndum o plantear una consulta muy similar y ver en qué queda también la situación de Euskadi, y ahí me toca ya directamente, ¿no? Con lo cual, para mí esta cuestión realmente pasa, yo no entendía por qué yo me negaba a leer, ¿no? Por qué no quería leer mucho sobre esta cuestión y por qué no lo encaraba como puedo encarar el referéndum del Kurdistán, que me pregunta si te puedo hablar 1 día y medio seguido. En cambio de Cataluña, y luego finalmente comprendí que es que yo le estaba quitando, le decís aquí, el cuerpo a la jeringa, ¿no? O sea, estaba intentando evitar enfrentarme a una realidad, y es que, por un lado, hay una voluntad de la ciudadanía o de buena parte de la ciudadanía que ya se ha expresado y que quiere ese referéndum, por lo menos tener la oportunidad de votar, que no significa que luego salga el sí por la independencia, y eso me parece que es sano para la democracia, pero por otro lado me cuestiono por qué tampoco los españoles, o sea, el resto de España no va a tener algo que decir acerca de un territorio que también nos pertenece a todos los españoles. ¿Por qué voy a perder yo parte del territorio, yo y otros que decimos no a la independencia, de Cataluña como de otras regiones autonómicas? ¿Por qué tenemos que ver ese desmembramiento de España? Gustavo. Sí, a mí me pasó un poco lo mismo que Silvana, ¿no? O sea, el problema es el análisis. A mí me costaba entender cómo un grupo que es bastante oportunista desde el punto de vista político hacía fuerza o buscaba de todas maneras un referendo que seguramente perdería en ese momento, según todas las encuestas, y por qué un gobierno se obstinaba en prohibir un referéndum que ganaría. Hasta que me di cuenta que el problema no era el tema de números, el tema era si el referéndum tenía lugar o no. El tema de fondo acá no es las mayorías que tengan o no tengan los independentistas. Hoy no las tienen.
Es un poco como decía aquel técnico de fútbol, yo hago un 4-3-3, un 4-2-4, todo suena muy bien en un pizarrón, pero el problema es que los jugadores se mueven. Y bueno, acá pasa lo mismo. El tema son las estrategias. El tema es que los independentistas o los grupos políticos que buscan la independencia apuestan a situaciones de hechos, que van forzando situaciones, que van generando situaciones diferentes, circunstancias diferentes. Barcelona mañana no va a amanecer igual que ha amanecido hace un año. Las minorías van cambiando porque van creciendo gradualmente en base a una victimización permanente de los independentistas y una muestra del gobierno como el malo de la película. Entonces, está generando algo muy parecido a lo que hablamos muchas veces en algunas mesas acá, que es esa especie de posverdad o distorsión de la realidad, donde insisto tanto en pegarle al clavo en esa madera que al final todo el mundo se está creyendo lo que yo quiero decir. Sí, la y consulta está pasando en sí eso. misma, la del domingo, tiene todo tipo de objeciones desde el punto de vista legal. Claro. Sin embargo, ahí está. Pero como un hecho arriba de la mesa, propiciando toda esta tensión brutal que ha ido creciendo y creciendo día a día, ¿no? El problema acá es que los dos, digamos, intervinientes en esta especie de pulseada, no han sido lúcidos. El gobierno hoy está en un callejón sin salida porque tiene que hacer cumplir la legalidad, pero el gobierno demoró 1 año y medio peleando por su supervivencia en Madrid, en las Cortes, no le dio mucha bolilla a Cataluña, digamos la verdad, y hoy llega como llegó Napoleón a Waterloo, es decir, tarde, mal y con dolor de barriga la noche anterior. Es decir, llega con las heridas de una minoría en las Cortes muy básica, con poco poder de negociación. Y una actitud de fuerza que va muy al choque, que no que puede tampoco evitar encaja porque bien. llegó tarde. Claro, el año pasado, y es el estilo también. El gobierno tendría que haber propuesto un referéndum, cuando podía hacerlo. Y ahora después vamos a ahondar un poco jurídicamente porque era una buena salida. Leo. Primero de todo, creo que como orientales no debiera sorprendernos que alguien se quiera sacar la corona española de encima. Nosotros empezamos en febrero de 1811. Le llevamos un par de siglos de ventaja a los catalanes en ese sentido. De manera que no veo qué autoridad moral tenemos para defender la corona. Por otro lado, yo creo que el referéndum plantea la república, no solo la independencia. Es decir, volvemos a un tema principal todavía no resuelto desde hace 80 años, es decir, que fue resuelto por la violencia, la guerra civil y luego por la dictadura de Franco, y en cierto sentido esto es un renacer también. La palabra república está en la frasecita del referéndum. Está bien, es una buena observación, porque forma parte del debate, ¿no? Y tendemos a mirar solo la otra, la de la independencia. Dale. No, sí, creo que hay dos maneras de agarrar la cosa para empezar. Hay una parte que es jurídica, que si dan derecho que no, que si es inconstitucional, que no es inconstitucional, que a mí me parece que ya está un poco pasada de madura, porque en estos momentos lo que hay es relaciones de fuerza, tratando Madrid de imponerse y nosotros de desobedecer. O sea que estamos frente a una decisión que va a ser de fuerzas. Y por otro lado, yo creo que el análisis, porque es efectivamente, es confuso, es complejo y tiene mucha historia atrás, pero creo que la manera de analizar esto es política, o más que política, incluso ideológica. Es decir, uno está por o contra de acuerdo a su visión de lo que son las cosas. Yo, por ejemplo, pienso que la monarquía es una institución que viene de muy atrás en la historia y que ya cumplió sus funciones y que ahora lo único que está haciendo es más bien un costo, además una monarquía que se ha visto afectada por escándalos de corrupción y otras cosas, o sea, debilitada de por sí. Eso abre la puerta a un movimiento. Y ideológicamente, la gran pregunta, porque no es que uno venga con todas las respuestas preparadas, la gran pregunta es la Europa de las regiones. ¿Qué forma de unidad? ¿Cómo se van a expresar los pueblos y las naciones? Hay una crisis del Estado soberano. Volvemos a los nacionalismos. Entonces, claro, esa es la parte que me compensa a mí o me preocupa de este tipo de movimientos, que si se apoyan en la identidad, siempre que uno se apoya en la identidad es contra la identidad de los demás. Exacto. Estás haciendo trampas, ideológicamente. O sea, estás utilizando el sentimiento de la gente para un fin político. Que no está mal. ¿Quién es el que está? Los independentistas. Ah, no, pensé que era Leo. No. Enseguida me hubiera revelado. No, si no, nos hubiéramos enfrentado dramáticamente.
Es importante el apunte que se hace acerca de la consulta que dice en forma de república, pero primero Claro. que nada está la primera pregunta, que es por la independencia. El debate sobre si debemos ir hacia una república y abandonar la monarquía, creo que eso se debe dar en toda España, o sea, es una consulta popular que se debiera dar a nivel de todo el Estado nacional, de todos los territorios autonómicos, porque No es la única comunidad autónoma. Claro, porque entiendo que esa es una pregunta muy válida. Justamente creo que España hoy tiene, y vaya si tendrá, un montón de problemas mucho más graves. Claro, esto depende con qué, otra vez, las emociones juegan en contra. Pero ha habido durante, por lo menos, yo tengo 48 años, no tengo prurito en decirlo. Hay 50 años ya de trabajo, o sea, muy sigiloso, pero ha habido una construcción de un relato donde se ha hecho justamente fuerza en ese nacionalismo exacerbado en algunas comunidades más que en otras. Por ejemplo, en el caso de Andalucía muy folclórico, en el caso de Galicia una cuestión nostálgica, si se quiere, pero sobre todo en el País Vasco, de donde yo procedo, pero también en Cataluña, donde, como tú dices, se ha construido una identidad en base también a despreciar al otro que no es igual. Y uno habla, me lo dice gente que conoce muy bien España, que dicen, es que tú vas a Galicia o vas a, no sé, a Murcia y vas a Cataluña, la mejor carne es la que comen allí, las mejores patatas, el mejor vino. Entonces, esa cuestión nacionalista tan exacerbada a mí me preocupa. Porque, a ver, ¿qué pasa con las personas extranjeras que están viviendo, que están radicadas, muchos uruguayos en Cataluña hoy? ¿Cómo votarían? ¿Cómo se van a sentir en caso de que ese nacionalismo vaya al auge? Que ya lo está yendo, ¿verdad? Y en toda Europa parece que es una corriente que vuelve a resurgir con fuerza. Pero eso me preocupa. En un siglo XXI, donde estamos hablando de globalización que ya no se puede ocultar ni se puede evitar, donde estamos buscando una manera de gobernar el mundo, donde todos tengamos una convivencia mucho más pacífica y armónica, a mí me preocupan esos nacionalismos. Claro, lo que pasa es que en realidad la construcción de identidades en general no puede obviar el separarse del otro. Nos pasa a nosotros con los argentinos. Es decir, de alguna manera es un instrumento para identificarse, el diferenciarse del otro. Pero aunque tú dices, y tienes razón, de que durante 50, yo diría que hasta más años se ha construido un poco esa identidad, también es cierto que hoy no llega al 30%, según todas las encuestas que yo he Desde la podido vuelta leer. a la democracia, te diría, que es cuando se Claro, pudo instaurar sí, un la elemento que Constitución no del debéis 78. olvidar. Las escuelas Ahí en está. catalán, las escuelas en euskera, donde los padres tenían que optar qué modelo educativo querían para sus hijos. Te lo digo porque a mi madre le llegó Claro. la carta del País Vasco diciendo, usted tiene una hija en esta edad, ¿dónde la va? Él se llamaba parvularios antes, Pero, parvulitos, ¿no? pero Jardín. fíjate cómo los catalanes han podido aplicar el cernidor a eso. Es decir, sigue sin subir del 30-32% los que ven Cataluña como un país independiente. Es decir, se sienten identificados con una identidad diferencial, digamos. Se sienten diferentes, pero se sienten parte de algo mayor. Pregúntame cómo me siento yo, como vasca. Claro. Eso ha sido mi discusión toda la vida. Gustavo, ¿por qué Pero cada vez que lo me que a dicen mí de dónde eres? claro, lo que a mí me molesta es la manipulación política a alto nivel. Es A mí decir, también, a fuerza claro. de golpes de hecho, Sí. se está generando una confrontación que el catalán no estaba dispuesto a firmar. El catalán estaba dispuesto a que la Constitución española, gradualmente, como lo ha hecho desde el 78 hasta hoy, como lo hizo con el Estatuto en el 2006, que después se reafirmó en el 2010, ha ido cediendo terreno, ha ido dándole determinada autoridad e identidad, porque además Cataluña, como recién te dije, no es la única comunidad autónoma. No, claro. Y son el 17. país España tiene que tratar de manejar un tablero de ajedrez donde todas las comunidades autónomas vayan teniendo elementos de autonomía. Y ese Bueno, equilibrio, tienen, lo que ojo, pasa- y ese España se equilibrio, dotó y todas exacto, las comunidades lo ha autonómicas hecho. tienen un parlamento. Exactamente, Tienen, y lo ha hecho hablar con de mucho cuestiones- equilibrio, y lo ha hecho con mucho equilibrio, no solo pensando en Cataluña. Pero el hecho importante acá es que se rompió esa posibilidad de negociación y de diálogo. Claro. En buena parte por la actitud del gobierno La actitud central. de Rajoy, Que claro. Rajoy empezó ya quitando Sí. algunos derechos que Cataluña tenía, intentando ir más adelante. Siempre fue arrogante, siempre fue bastante prepotente con el tema y ahora mismo han llevado al límite la represión. Pusieron gente presa, que quemaron papeletas, están buscando las urnas. Por eso yo le digo a Rajoy no la legalidad o ilegalidad. Ahora él es el defensor de la legalidad y no hay forma de verlo de otra manera. El que le digo a Rajoy es la falta de oportunidad, de inteligencia y de visión hace 2 años, hace 3 años, no hoy. En el No, 2010 pero- cuando él impugnó el Estatuto de Generalitat. Es decir, ver unas alternativas que pudieran implicar, ¿por qué no? Insisto en eso, un referéndum en el 2011, en el 2012, en el 2013. No, pero eso hubiera ya pasó, dejado- no va a volver. Entonces Ya hay no que va a pensar volver. qué vamos a Estamos hacer de todos aquí en pensando más. más en la salida que en cómo llegamos No, hasta pero acá, porque no hay más aterrizando remedio. un poco la cosa. El tema es que ahora, el 1 de octubre, van a intentar hacer un referéndum. Sí. Claro. ¿Por qué el gobierno central
quiere embarrar lo más posible. Porque si saliera mucha gente a la calle y votara mucha gente, queda una situación de hecho, de confrontación de fuerzas, en la cual el gobierno del PP puede tener muchos problemas, porque Rajoy es muy duro en el discurso, pero tiene un pie de barro. Entonces, esta es una cosa, van a tratar de que no se pueda manifestar la gente para que no se pueda decir tantos millones votaron o tal porcentaje. A su vez, Puigdemont dice, está claro que con las medidas que se han adoptado desde el gobierno central en los últimos días, la consulta viene complicada, la vamos a llevar a cabo como se pueda. Y bueno, y por lo tanto ya de pique está anticipando que lo que va a pasar el domingo, si ocurre, va a ser algo difícil de evaluar, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa que queda... Por ejemplo, ¿quiénes integran las comisiones receptoras de voto? Hay todo un debate a propósito de eso. Ha llegado a decir Puigdemont, y bueno, los primeros que estén en la fila para votar, ellos van a ser los elegidos para integrar la mesa. Emiliano, es discutible que haya filas, porque yo no necesito ir a buscar urnas hoy, basta que ellos publiciten dónde están los lugares de votación y mando gente a retirar las urnas. Es decir, va a ser un momento en el cual el gobierno sabe lo que tiene que hacer. El problema son las consecuencias de lo que haga. Claro, ese es el tema, que queda muy debilitado el gobierno central por una demostración de fuerzas que por más que jurídicamente tenga razón, es antidemocrática en cierto sentido, porque qué problema que la gente vote y después vemos. Sí. Pero no, o sea que... Y ha confundido, como dice ella, las ganas de votar con el votar por sí, son cosas diferentes. Ahora, hay otro tema que me parece que vale la pena plantearlo, que sea para pensarlo más adelante, pero es... y que tiene que ver con el discurso de Trump en Naciones Unidas y con toda una tendencia, que es qué pasa con el Estado-Nación, qué pasa con los Estados soberanos, cómo va evolucionando las soberanías del planeta para poder hacer algo que sea más viable. ¿Y entonces? Y entonces, nosotros lo que estamos asistiendo ahora es a institucionalización de la democracia insuficiente para las realidades que hay que enfrentar hoy. Es decir, Europa lo hizo, hace 15 o 20 años salió la Europa de las regiones, en donde enormes cantidades de dinero se pusieron para intentar que el francés o el español o quien fuera se identificara más con Europa y su región, con lo cual reivindica una identidad local, que no es tan peligrosa, digamos, y una identidad global. Eso salió más o menos, pero fue burocráticamente instrumentado, fue para pagar infraestructura. Y poco cultura. Sin embargo, hay algunas experiencias que vale la pena notar, como el canal de televisión Arte, que es alemán y francés, y que ha contribuido muchísimo al avance del conocimiento de las culturas recíprocas. Yo lo que veo es que la gente lo que le molesta de verdad, pero no solo en Cataluña, esto vas al País Vasco y es igual, y vas a Galicia y también, hay ese desprestigio de la clase política, ¿verdad? Hay un desprestigio, ya la gente no cree en los políticos tradicionales, quieren un cambio, lo están expresando de esta manera también. Cuando se quejan de lo que paga o no paga el gobierno central Cataluña o el País Vasco, la transferencia de impuestos y demás, ¿qué porcentaje del PIB español representa la salida de Cataluña? Todo eso que son cifras frías, digamos, que justamente no es por donde yo quería ir hoy, sino porque claro que Cataluña tiene una fortaleza económica, si no, no podría ni abrir la boca y protestar. Lo que aquí también está en juego es lo que tú decías, un partido político como el PP, que está acusado de varios casos de corrupción y de escándalos varios, la gente que está ya harta de escuchar cosas que luego no se traducen en una mejora de un bienestar que España alcanzó. Vaya si tienen su carga por supuesto, también denuncias de corrupción. Exactamente. Y casos de corrupción. Bueno, ahí tienes a Fernando Savater. Ese es el problema del catalán de a pie. Aquellos catalanes que están viendo objetivamente todo este proceso ven que la vara de los políticos catalanes e independentistas es muy baja, es decir, ellos no ven una representación medio siglo de construir un relato donde Cataluña era diferente y mejor al resto de España. El País Vasco creía que el mundo terminaba en La Rioja, pero aquí hay otras cuestiones, ¿no? Cuando la marca España vende y vende en el mundo, muchachos. Cuando Cataluña se quiere presentar, por más que ahora me digan los independentistas, bueno, pero eso nosotros lo podemos trabajar a través de consulados, oficinas. Eso lleva un tiempo, demora. Es toda una estrategia. O sea, no olvidemos que hay empresas fortísimas. Y si vamos a los datos puros y duros, las grandes
editoriales españolas. Grijalbo, Salvat, Planeta, Ediciones B, son de Cataluña. ¿Qué van a hacer? ¿Se quedan o se van? Pero yo no quiero ir por ese lado hoy, porque eso está escrito y se puede buscar en Google. A mí como española me duele, porque alguien me dirá, bueno, Susana, pero en Escocia no preguntaron al resto de británicos qué querían hacer con Escocia. Pero a mí me parece que es algo a tener en cuenta, y coincido con Fernando Savater, a quien ambos conocemos, por lo menos no sé si vosotros habéis conocido, pero es vasco como yo, pero él dice, realmente el referéndum no debería tener lugar, porque ya el hecho de permitirles llevar adelante el referéndum es aceptar que son independientes, aceptar que tienen esa libertad de elegir qué y cómo hacerlo, que es cuestionable. El problema era el referéndum, claro, pero no terminar las mayorías. Un detalle. Él dice, ¿por qué no vamos a tener que opinar el resto de españoles sobre lo que pasa con una parte integral del territorio nacional? Después aquí vienen todos los de Podemos y otros que te empiezan con el discurso, la palabra decolonial. No, o sea, se me remontan a la época de los reyes católicos. No, es una construcción. O sea, España está hecha de comunidades autónomas, pero ojo, como tú dices, ¿y de aquí en más? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos abonando ese territorio de nacionalismos? Como no lo vamos a resolver aquí, en la mesa, pero sí me parece, tenía que insistir un poco en que el gran tema de reflexión, el gran desafío para Europa es poder manejar esa colcha de retazos, que después de todo sea una colcha. El multiculturalismo está en problemas. Claro, cosa que han intentado de muchas maneras diferentes, pero que en estos momentos de cierta ascendencia del nacionalismo, por los problemas de inmigración, por los problemas de un crecimiento económico débil que ha servido más a los ricos que a los pobres, etcétera, con estados de ánimo populares. Burocracias exacerbadas que se llevan gran parte de los presupuestos. Claro, no es el mejor momento, pero la salida está ahí. ¿La salida está ¿dónde? En una Europa que esté formada por regiones, donde se respete la identidad local y que eso no impida hacer cuestiones de índole general. Pero a ver, y en el caso concreto de España, ¿en qué se traduciría ese modelo? Pues ya empezaron, porque las provincias vascas han logrado una autonomía muy notable, notable, que les permitió además dar un salto adelante. Pero tú estás hablando de autonomías dentro de un Estado. Claro, yo pienso que la Unión Europea tiene un rol a cumplir, diciendo, bueno, vamos a intervenir, vamos a arbitrar, vamos a ayudar a que esto se resuelva y descomprimir una situación en donde hay una contradicción que es cada vez saber quién es más macho, quién es más macho. Yo creo que Rajoy debería hacerlo antes. Tendría que rajar. Y una cuestión que se dijo la semana pasada aquí en la mesa, creo que fue el abogado Escriña que dijo algo de Rodó, que me llamó la atención la frase que dijo, y así me siento yo. ¿Por qué estamos en un momento en el mundo donde hay que excluir algo? ¿Por qué tiene que ser excluyente? Sentirme vasca y a la vez española. ¿Por qué no puedo amar la patria chica, ¿no? Donde uno creció, donde tiene sus recuerdos de infancia, donde tiene los amigos primeros de la vida, pero también querer el conjunto? ¿Por qué eso no pasa en otros países, por ejemplo el vuestro? ¿Por qué alguien de Paysandú o de Salto va a tener que elegir un día entre ser de Paysandú o ser también ciudadano uruguayo, ¿verdad? Es decir, yo creo que esto tiene que ver con esa construcción del relato que se ha hecho, con una manipulación psicológica muy, muy fuerte, de verdad. Y tú dices, Cataluña no son todos los que quieren. Claro que no, Cataluña está hecha, como el País Vasco, de un montón de inmigrantes que llegaron de otras regiones autonómicas, que evidentemente este debate les toca también muy de cerca, porque no quieren perder finalmente su raíz extremeña, andaluza, gallega. ¿Y por qué habría que hacerlo? ¿Por qué se nos exige en el mundo globalizado, donde podemos tomar un avión y aparecer mañana en Pakistán, por qué tengo que elegir ser esto o aquello? ¿Por qué no puedo sumar y ser ambas cosas? Sin la intención de reabrir el debate, porque ya deberíamos ir pasando a nuestro próximo tema, menciono algunos mensajes que llegan de la audiencia. Por ejemplo, el de Eduardo, que dice, el Reino Unido está separándose de Europa con un referéndum. ¿Le preguntó al resto de Europa para hacerlo? No, señor. El tema es económico. Si no, nadie protestaría o lo haría sin consecuencias. Claro. Después aparece alguien, no firma, pero cuenta una discusión que encontró en internet. Gente aragoneses que dicen, se independizan estos que nunca fueron nación y nosotros, los aragoneses que hasta reino fuimos, vamos a seguir bajo la bota castellana. Otras derivaciones, ¿no? Y sí, va a ser así. Y después aparece Santiago que dice, soy republicano y defiendo la república, pero si los catalanes quieren la república no precisan independizarse, pueden plantearlo a todo el pueblo español. En perspectiva, periodismo para la era digital.